Vamos a hacer el análisis del sistema de facturación virtual, viendo principalmente los cambios que han existido en relación a los requisitos para la apropiación del crédito fiscal IVA y también para la deducción de los gastos en el IUE. ¿Quién va a ser la primera persona en presentar su trabajo? Tratemos de revisar por lo menos unos 3, 4 trabajos, lo más que se pueda. ¿Sí? Empecemos. ¿Quién quiere presentar primero? Licenciada, ¿Una voluntaria? Sí, ¿puedo presentar? sí, adelante, Adrián. ¿Se ve? Todavía no. Ahora sí. ¿Empiezo? Sí, adelante. La resolución normativa directorio del 10-20-17 nos dice que se modifica el parágrafo 1 y 2 del artículo 54, que es la apropiación de crédito fiscal. En la primera parte es casi lo mismo. En el requisito 1 cambia, que aquí nos dice en el antiguo que sea original el documento físico en las modalidades de facturación manual, prevaluada y computarizada o digital. Y aquí añade que tienen que estar registrados los documentos digitales en la base de datos de la administración tributaria, constante de una factura emitida en la modalidad de facturación oficina virtual, electrónica web, electrónica por ciclos y facturación en línea. En el requisito 2, antes tenía este requisito que se eliminó y se añadió el requisito de estar vinculado con la actividad grabada, que este requisito en la primera resolución estaba en el parágrafo 2, que nos decía que además de lo previsto en el parágrafo precedente para efectos de cómputo de crédito fiscal y gastos deducibles del IOE, las compras y adquisiciones tienen que estar con la actividad, vinculadas con la actividad grabada que desarrolla. Y en este caso, con la resolución, se vuelve un requisito. El requisito 3 nos dice antes que tiene que consignarse la fecha de emisión, pero ese requisito se volvió un requisito 5 en esta nueva resolución. El requisito 3 en la nueva resolución es acreditar la correspondencia al titular, consignando su nominatividad. El 4 nos dice que acredite la correspondencia al titular poniendo el NIT o CI según corresponda, y en la nueva resolución nos dice acreditar el importe de la operación, que es el requisito 4, tiene que ver con el requisito 6 de la primera resolución. Para el requisito 5, antes nos decía que tenía que consignarse las personas naturales con el primer apellido para las personas, empresas unipersonales, el nombre comercial, y las personas jurídicas, razón social o sigla. Aquí nos dice que tiene que consignarse la fecha de emisión y que esta tiene que estar dentro del periodo que da el impuesto, que este era era el requisito 3 de la anterior resolución. Ahora, como resolución 6, nos dice que el monto facturado en numeral y literal tienen que coincidir como requisito 6, y este se vuelve un requisito 4 que dice acreditar el importe de la operación. Como el requisito 6 actualmente no tiene que presentar tachaduras o enmiendas, que antes era el requisito 7. Ahora, el requisito 8 antes nos decía que cuenta con información de transacción según establecido para los sujetos alcanzados por el IVA, y en la actual nos dice que debe demostrarse la efectiva realización del hecho económico mediante registros contables, que esto igualmente como el requisito 2 era parte del parágrafo 2. Y el requisito 7 nos dice que tiene que contar con un respaldo de medios fehacientes de pago cuando son mayores a 50,000, que antes era un requisito 9. Antes eran 10 requisitos lo que se pedía y con la nueva resolución se han vuelto 8. El parágrafo 2 se cambia y nos dice que la factura, nota fiscal o documento equivalente debe ser emitida siguiendo los aspectos técnicos, más de forma llenado consignado en la presente resolución,
en procesos de verificación y fiscalización iniciados por la Administración Tributaria. Los errores de su emisión no implicará pérdida del derecho a crédito fiscal ni del gasto a fines del IUE, sin perjuicio que la Administración Tributaria verifique y establezca su correcta apropiación. Y aquí nos dice que en caso de RS/IVA dependientes debe estar en NIT, y en caso de RS/IVA y en caso de IUE tiene que estar el NIT igualmente. Ese sería, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Muy buen análisis, Adrián. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más que quiera presentar su trabajo? ¿Alguna otra persona? Es muy importante que hagamos la comparación. Ya hasta mañana vamos a realizar nuestro estudio del sistema de facturación en línea y también vamos a comparar con el sistema de facturación en línea. O sea que a este cuadro comparativo vamos a agregar la columna que corresponde al sistema de facturación en línea para tener un cuadro comparativo total. ¿Está bien? En relación a este punto, ¿no? Es decir, a la apropiación del crédito fiscal y la imputación. Ahora, algunos otros aspectos de diferencia van a ir desde luego dentro del trabajo, porque el trabajo no es solo de esta parte, sino de toda la resolución, solo que en clases estamos revisando la parte que tiene mayor efecto en la resolución de ejercicios. Bien, ¿alguien más que quiera presentar su trabajo? ¿Alguna otra persona? Tenemos todavía tiempo. ¿Alguien más? Si no, voy a empezar a llamar. Ya, primero empecemos con las personas voluntarias. En caso de llamar y no presentar su trabajo, ya tendría una evaluación negativa. ¿Ya? Entonces tratemos de evitar aquello. Bien, ¿alguna otra persona voluntaria? Bien, ¿quién más? Se entiende que todos han trabajado porque se les ha dado tiempo para que lo hagan. ¿Alguna otra persona? Vamos. Adrián, un número, por favor, del 1 al 9. 5. Cristian Omar Poma. Cristian Omar Poma, puedes presentar tu trabajo. Cristian. Bien, por educación por lo menos debemos responder, ¿no? Cristian Omar Poma. Presentamos trabajo. Si no puedes compartir pantalla, me envías al grupo para que pueda yo presentarlo. Adelante, Cristian. Dayana Cecilia Centeno. Lice, ¿puedo sacarle una foto? Lo hice en mi cuaderno. Sí, está bien. Un momento, por favor. Ya, espero. Lo mando al grupo, ¿no? ¿Lice? Sí. Si quieres Ya. personal también no hay problema. Lo voy a presentar en el grupo. Ya, está bien.
Ya está lista. Ya. ¿Puedes empezar, por favor? Bueno, lo hice como un cuadro comparativo y lo primero que realicé en la comparación es que en la resolución normativa de directorio de 21 del 2016 nos indica que el documento debe ser original o digital según la modalidad, ya sea manual, prevalorada, computarizada, oficina virtual, electrónica web o electrónica por ciclos. Y en la otra resolución nos indica que debe ser original, físico, en las modalidades facturación manual, prevalorada y computarizada y documento digital en la oficina virtual, en las modalidades de oficina virtual, perdón, electrónica web, electrónica por ciclos o en la modalidad facturación en línea. Luego Muy otro punto según la antigua resolución, debe estar vinculada con la actividad grabada. Con esta nueva debe estar vinculada con la actividad grabada que desarrolla. Eso se mantiene. Muy bien. Luego, otro punto sería acreditar la correspondencia del titular. Esto NIT si es RCIVA contribuyente directo o IWE profesional y carnet de identidad si es RCIVA dependiente. En la nueva dice acreditar la correspondencia del titular consignando su nominatividad. Luego, otro punto es que consignar fecha de emisión y que corresponda al periodo fiscal. En la otra resolución nos indica que debe consignar la fecha de emisión y esta se encuentra dentro del periodo a liquidar del impuesto. Otro punto es información de la transacción. Eh, eh, en bienes tiene que ser, aquí esto no lo coloqué porque me olvidé, tiene que ser cantidad, concepto, precio unitario y precio total, y en servicios concepto y precio total, pero también tiene que los montos numeral y literal tienen que coincidir. En la Muy bien. nueva dice que debe acreditar el importe de la operación, perdón. Luego, el siguiente punto es no presente enmiendas, tachaduras, alteraciones, sobreposiciones, borrones u otras. En la otra resolución dice no presente tachaduras o enmiendas. Luego, En el tema otro. de las tachaduras, ¿no te has fijado que ya no es general la nueva? La resolución 17 del año 2020 ya establece que las tachaduras que invalidan el crédito fiscal deben estar en 3 campos específicos. En cambio, la 21 del año 2016 es de carácter general. O sea, cualquier borrón, tachadura, enmienda invalida el crédito fiscal. ¿Ya? A ver, revisa Ya, por favor ese punto. ¿Sí? ya, Son 3 puntos específicos. A ver, fíjate por favor. sí, dice que afecten los numerales 3, 4 y 5. Ya, ¿y cuáles son esos numerales 3, 4, 5? Eso es lo importante, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo te doy una factura que está antes del 2020? Ya esa factura la tienes que anular por cualquier borrón y enmienda sobre escritura. Pero ya en la vigencia de la resolución 17 del 2020, no solamente en esos 3 campos. ¿Cuáles son esos 3 campos? Un momento. Un momento, Alicia. No hay problema, esperamos.
¿Alguno le puede ayudar? La correspondencia del titular, ¿Qué más? el importe, Ya. Numerales 3, 4, 5. y la fecha de emisión de la factura. Ya. ¿Eso qué significa? Que nosotros ahora ya tenemos que ver específicamente dónde está el borrón enmienda sobre escritura para determinar si invalida el crédito fiscal o no. Entonces, si corresponde a alguno de los componentes que están en los numerales 3, 4, 5, entonces la factura no es válida. Pero si el borrón enmienda está en otro campo, la factura seguiría siendo válida. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces, sí es más específico, ¿no? Ya, adelante. Continuaremos, Dayana. Ya le hice, disculpe. ¿Lograste editar? No todavía. Sí, sí, sí. Ah, ya, está bien, adelante. Luego sería otro punto, el medio fehaciente de pago, que no eh, tiene que ser en operaciones mayores o iguales a 50.000. Y igualmente en la nueva dice contar con el respaldo de medios fehacientes de pago cuando la factura refiera a transacciones mayores o iguales a bolivianos 50.000. Otro punto sería registros contables y respaldo del hecho económico. En el nuevo dice demostrar la efectiva realización del hecho económico mediante registros contables y o documentos de respaldo. Hay una excepción que dice sujetos pasivos o terceros responsables no están obligados. Eh, Luego, otro punto sería la dosificación por administración tributaria. Esto es el NIT, número de factura y número de autorización. En el nuevo, logré sacar que la factura, nota fiscal o documento equivalente deberá ser emitida siguiendo aspectos técnicos, formato y forma de llenado consignado en la presente resolución. Bien, pero el formato no invalida crédito fiscal, ¿verdad? No, no. Ya, está bien, adelante. Luego dice que en caso de que el comprador sea sujeto pasivo tanto del IVA y del RC-IVA dependiente, deberá solicitar el NIT en documentos relacionados con la actividad grabada y carnet de identidad en gastos personales. Y también el NIT en IWE profesional, si es profesional de forma independiente. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿alguna persona más? Podemos revisar un trabajo más, nos da tiempo todavía. ¿Alguien más? ¿No se animan? Bien, Stephanie Quispe. Stephanie Quispe. Bien, de todas maneras, tiene evaluación negativa. Bien. Cuando no cumplo con un trabajo o con alguna responsabilidad, ¿debo enfrentar la situación o debo escapar? ¿Mm? Cuando hacemos algo mal, no hemos cumplido con alguna obligación o tenemos algún error, ¿debemos asumir el error y enfrentarlo o debemos escapar? ¿Cuál es la actitud correcta, jóvenes? Enfrentarlo, dice. Sí, ¿no? Si por algún motivo no he logrado hacerlo, ya por lo menos diré, disculpe, no lo hice. ¿Sí? Bien, y no retirarme de inmediato, porque esa no es una forma correcta de enfrentar una falla que uno tiene, cualquiera sea la razón, aunque esté justificada, ¿no es cierto? ¿Está bien? John Albert Miranda, ¿tienes tu trabajo?
John, ¿tienes tu trabajo o no? Julia Quispe Claros, ¿tienes tu trabajo? María Jimena Cruz, Sí, Lice, bien, ¿tu tengo. especialidad, por favor? ¿Podría subirlo? Está en digital, está ahí. ¿Podría subirlo al grupo, Lice? Sí, sí, mándamelo. Un ratito, por favor, está verificando. Ya lo subí, Lice, ¿no puedes? Sí, Oh, un segundito, estaba verificando. Es que todavía verificado si tenía virus, no, si no, no me permite abrir. Ahora comparto. Ya, un segundo. ¿Lo pueden ver? No todavía. No dice, No, no me deja abrir. Un ratito. Ahora sí, ¿se puede ver?
Sí, Lice. Ya, muy bien. Adelante. Adelante, Jimena. Está bien, buenos días. Buenos Encontré unas cuantas, no encontré muchas. Bueno, no pude distinguir muchas. Ya, Ah, indícanos lo que has el- encontrado. de la nueva resolución, el artículo, no, numeral 2 del primer párrafo. Ujú. Ah, prácticamente la misma que la del segundo parágrafo de el numeral 1. También el numeral 3 del primer parágrafo es más resumido comparado con el antiguo, que está en el numeral 4 del parágrafo 1, en el cual está más detallado, como se puede ver de la acreditación, acredite la correspondencia del titular consignado al NIT de comprador o el número de documento de identificación de este cuando no se encuentre inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes. Bien, Jimena, en ese punto, cuando te dice acreditar la correspondencia del titular consignando su nominatividad, está haciendo referencia al NID y al nombre, ¿no? Acá lo tenemos en un numeral, ¿no? En el numeral 4 el NID y en el numeral 5 el nombre, ¿ya? Entonces el 4 y el 5 lo está uniendo en uno solo al indicar consignar nominatividad, ¿de acuerdo? Sí, Lisa. Ya, entonces el 5 más tendrías que ponerlo con el mismo color. Ya está bien, Lisa. Ya, está bien, adelante, continúa. También del parágrafo 1, el numeral 5, se mantiene prácticamente con el antiguo que del parágrafo 1 con el numeral 3. Ya, También del parágrafo 1 del numeral 6, está igual prácticamente como decía anteriormente, licenciada, está especificando, ¿no? ¿qué campos, no? Sí, Ya, están mencionados en acreditar la correspondencia, si no me equivoco. Sí, acreditar la sería, correspondencia, acreditar el importe de la operación, consignar la fecha de emisión y esta se encuentra dentro del periodo a liquidar del impuesto. ya, entonces si te das cuenta, ya antes era general, ¿no es cierto? Cualquier borrón, enmienda sobre escritura, no importa dónde esté, invalidaba el crédito fiscal. En cambio, ahora cuando me dice la correspondencia del titular, quiere decir que si hay un borrón, enmienda o sobreescritura en el NID o en el nombre, no vale la factura, ¿cierto? Luego, cuando hay algún error en los datos que permitan identificar la transacción, lo cual sería cantidad, concepto, precio unitario, precio total, numeral, literal, ¿ya? Entonces, cualquier error en esa parte también invalida el crédito fiscal. Y finalmente, cuando la fecha tiene algún borrón, enmienda sobre escritura, está hablando de la fecha, ¿sí? Ahora, te pregunto, ¿qué pasa si, por ejemplo, hubiese un borrón en el lugar y no en la fecha? Lugar igual afectaría, licenciada, ¿Seguro? porque lugar no, licenciada. Lugar no, fecha sí. No, sí, fecha, me confundí con la fecha. Ya. ¿Qué pasa si Cochabamba, por ejemplo, escribo con un borrón, enmienda sobre escritura? No afectaría al crédito fiscal. Ya, pero si yo escribo o sobreescribo, por ejemplo, el día o el mes o el año, ya invalidaría crédito fiscal, ¿verdad? Sí, lice. Ya, perfecto. Continúa. Ya. También en parágrafo 1, numeral 7, varió los... No, aún cuenta con lo mismo. Pensé que había Ya, contar con respaldo. Me he equivocado, pensé que había variado. ya está bien. Eso no sería, licenciada. Ya, muy bien. Acabo de ver.
Bueno, esto era lo que hace rato mencionaste, ¿no? Que estaba en esta parte, la vinculación con la actividad grabada, ahora está ya como el requisito número 2. Era para eso, ¿verdad? La tercera, la hoja que tienes, remarcado, es por esa razón, ¿verdad? Sí, Liz. Ya, muy bien, muchas gracias. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Les pregunto lo siguiente, si una factura tiene, por ejemplo, errores aritméticos, ya con la disposición 21, ¿es válida o no es válida? Y con la disposición 16, ¿es válida o no es válida? Y hemos analizado qué pasa con los borrones de enmiendas, ¿no? Y hemos visto que acreditar la correspondencia del titular implica tanto NID como nombre. Entonces, bueno, ahí ya nos ubicamos. ¿Sí? Bien, si hay un error, por ejemplo, aritmético, por decir cantidad por precio unitario, no me da el precio total, por más de que esté numeral y literal coincidan. ¿Qué ocurre con la resolución 21 y qué pasa con la resolución 17? ¿Alguien podría responderme a esa pregunta? Licenciada, Jimmy. creo que con la 21 no pasaría nada, sería válido. Ya, muy bien. Y ¿Y con con la la 17? sería igual, licenciada, porque no emite ninguna disposición al respecto. Pero dice que acreditemos la transacción. Hay que acreditar el importe de la transacción. ¿Y no crees que si hay un error de cálculo ya no estás acreditando el importe de la transacción? ¿Qué entiendes por acreditar el importe de la transacción? Adrián. Acreditar, Ujú. Acreditar el importe de la transacción, ¿qué significa? disminuir, si no me equivoco. No, en este caso es algo así como certificar, dar Ah, constancia, ¿me entiendes? Se sí, está dice, utilizando en ese sentido el término acreditar el importe de la transacción. O sea, cuando digo acreditar, por ejemplo, la correspondencia del titular, quiere decir que yo tengo que garantizar, certificar de que esa factura realmente le pertenece a esa persona. Por eso está el nombre o razón social, el NIT o el carnet de identidad según corresponda. ¿Ya? Por tanto, si ahí está consignado mi apellido y está consignado mi carnet o está consignado mi NIT, ya sabemos que esa factura me pertenece, ¿cierto? ¿Sí? dice, Ahora, ¿qué pasa si el NID yo lo registro erróneamente? Ya no me pertenece la factura. ¿Qué pasa si el nombre está mal registrado? Les ponía cuando avanzábamos esa parte en algún momento el ejemplo de mi propio apellido, ya que a veces yo dicto Villarroel y me ponen Villarreal, ¿sí? Entonces, si ponen en la factura Villarreal, ¿me sirve la factura? O sea, ¿yo soy el titular o ya no? ya no, licenciada. Ya no, ¿verdad? Bien, entonces eso ocurre con la correspondencia del titular. Ahora se habla de acreditar el importe de la transacción. Entonces, ¿cómo puedo yo acreditar el importe de la transacción? ¿Con errores de cálculo? No, dice Bien, entonces, ¿cuál sería tu conclusión con la resolución 17, Adrián? que no puede haber errores aritméticos. Entonces ya sería inválida, ¿no? La factura. Sí, Sí, ya no podríamos tomar crédito fiscal de una factura que tenga errores aritméticos con la resolución 17. ¿Está bien? y dice, Ya, entonces tener cuidado en ese aspecto. Ya, muy buen trabajo, muy bien, jóvenes. Quedaremos ahí. Voy a habilitar la tarea del sistema de facturación en línea hasta mañana en la noche, de manera que la clase siguiente podamos hacer el cuadro comparativo, podamos completar el cuadro comparativo, que ya lo tenemos avanzado con esta disposición más. ¿Ya? ¿Está bien? licenciada, Sí, dime. ¿con qué hay que comparar el facturación en línea con el computarizado? No, con la disposición que va a entrar en vigencia en diciembre. Está bien, dice, gracias. Con las dos disposiciones de este año, ¿no? Hay una y hay una modificación, pero no es muy sustancial. De todas maneras, bueno, desde el inicio del sistema de facturación en línea adelante, ¿ya?
Muy bien, jóvenes, que tengan un buen día. Hasta luego.